Bienvenidos al espacio Aprendiendo de... Hoy vamos a traer a dos hermanas en la fe. Dos hermanas que Pablo menciona en las cartas de Filipenses. Hoy hablaremos de Evodia y Síntique. A modo de introducción, Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 20, habla también de dos hermanos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar. Los dos eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». A lo mejor tú te estás preguntando qué tiene que ver esto con Evodia y Síntique. Pues lo creas o no, hay una relación. Seguramente tú te puedes imaginar el momento de la historia que cuenta el evangelista Mateo, ¿verdad? Pasa Jesús cerca de las embarcaciones, de las barcas, en el pequeño puerto de aquel lugar, y ve a dos hermanos juntos, uniendo sus fuerzas, uniendo sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades, los dos juntos unidos para pescar. Seguramente las redes no eran pequeñas, y no todos sabemos usar las redes. Yo no sé pescar. Pero ellos, me imagino, al mismo tiempo que las arrojaban y las recogían juntos. A lo mejor se gozaban cuando había pesca, pero a lo mejor estaban tristes porque necesitaban pescar y necesitaban llevar alimento y economía a casa. Y a lo mejor estaban tristes porque, como dice la palabra, estuvieron todo un día pescando toda la noche y no pescaron nada. Según los resultados que obtuviesen, podrían estar con gozo o podrían estar tristes. Yo me imagino que Pedro no estaría contento si no pesca nada. No me imagino a Andrés, que estaría triste si hubieran pescado mucho, ¿verdad? Tampoco me imagino que ninguno de ellos iba a lanzar la red y el otro iba a intentar recogerla. No, esto es un trabajo en equipo. Los dos lanzarían la red y los dos recogerían la red. Si uno lanza la red y está esperando pescar y el otro la va recogiendo, eso tiene que ser discordante, ¿verdad? Debe haber mucha tensión, es incómodo, ¿no? Que hagas un trabajo y otro venga detrás y lo empiece a recoger y empiece a quitarte un poquito lo que estabas haciendo, ¿no? Y más teniendo a Pedro, que sabemos del carácter de Pedro. Seguramente habría consecuencias negativas. Es decir, no estarían combinando su sabiduría, su fuerza, esa destreza, esa habilidad de la pesca. No estarían uniendo sus capacidades, la experiencia. No serían un buen equipo de trabajo. Por eso quiero compartirte sobre estas dos mujeres. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No sé tú, pero yo leyendo este versículo, a mí el Señor me habla mucho. O sea, yo puedo entender muchas cosas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Vaya versículos. Es que Pablo, siendo sinceros y hablando como hablamos hoy en día, Pablo era un crack. Pablo no tenía pelos en la lengua. O sea, Pablo no se casaba con nadie. Sincero, si había que exhortar, exhortaba. Si tenía que ser duro con Pedro, porque tuvo una discusión con Pedro, la tenía. Si tenía que dar palabra de ánimo, de aliento, si tenía que dar ejemplo, si tenía que amar, lo hacía. Pablo en su trabajo apostólico venía visitando las obras, pero especialmente se detiene en Filipos, donde encuentra que estaba sucediendo algo que lo llena de tristeza, que lo llena de dolor. Y esto lo hace reaccionar ante los hermanos. Aquí señala la situación que ellos, evidentemente, no se habían percatado, los hermanos de la iglesia. Ha tenido que ser Pablo el que está visitando Filipos para darse cuenta de la situación. Y esto a veces es triste, ¿no?
Que nos visiten hermanos la congregación, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestro puesto de trabajo, y que sean ellos mismos el que se den cuenta que algo no funciona. Oye, aquí hay algo que está mal. Es triste que lo encuentre el fallo una persona de fuera y no nosotros, que estamos en ese momento dentro participando en esa iglesia, en ese trabajo o en ese hogar. ¿Verdad que es triste? Pues Pablo se dio cuenta. Y aquí los hermanos no se habían percatado, o no lo sabían, y no sabían cómo intervenir con estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Pablo les dice primeramente a estas dos mujeres, formadas por elección de Dios, Evodia y Síntique, quienes habían combatido junto a él en el Evangelio, que tuvieran el mismo sentir en el Señor. Es decir, que se trataba de dos mujeres guerreras, involucradas en el ejército de Dios. Conocían la lucha de la fe, conocían el Evangelio, sabían de la autoridad y de la obediencia, estaban instruidas en la palabra, pero sobre todo conocían profundamente al Señor. Tanto que lo que las unía no era el ser del mismo sexo, de la misma edad, que hablasen el mismo idioma o que fuesen parecidas, sino el mismo sentir. Aquel mismo sentir que no se sabe cómo se había roto entre ellas. Parece ser que tuvieron diferencias. ¿Se enfadaron? No lo sabemos. La Biblia no lo menciona. Pero muchas veces nosotros, en vez de estar en un mismo sentir con un hermano o con una hermana, empezamos a pelear, empezamos a discutir. Pablo les dice, les ruego, amadas, que vuelvan al mismo sentir. Pero no a un sentir humano, emocional, propio. No, al sentir en el Señor, que es diferente. No importa todo lo que hayan hecho por la causa del Evangelio, si pierden el mismo sentir. Sin ese sentir en el Señor, todo se hará por hacer. Todo lo que haces se esfumará. De nada habrán valido las batallas ganadas, el tiempo invertido, la confianza obtenido, las privaciones, si no hay un mismo sentir en el Señor. Por eso me gusta la palabra reunión. Porque tú puedes estar reunido, pero al mismo tiempo no puedes estar en un mismo sentir con la persona que está en esa reunión. Porque a lo mejor tú piensas de una manera y otra persona piensa de otra. Y no hay esa unión. Puedes estar reunido, pero a lo mejor tienes una diferencia con un hermano. Entonces no estás unido. Entonces no hay un mismo sentir en el Señor. El apóstol Pablo, al llegar allí, se encuentra con este conflicto. Un conflicto generado por un desacuerdo entre dos siervas de Dios en la obra. Y como compañero fiel, está hablando aquí a otro hermano y diciéndole, oye, mira, que no os habéis dado cuenta. No habéis captado lo que está sucediendo. Se supone que a esta persona, a quien Pablo no identifica con algún nombre, tal vez ponte tú en ese mismo lugar. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, cuando la Biblia no menciona nombres, pero da ejemplos de personas, yo me puedo poner en su lugar. Como la mujer samaritana, no sabemos cómo se llamaba, pero yo puedo ser una mujer samaritana, un hombre samaritano. Pablo no identifica ningún nombre, pero ponte tú en ese lugar. Era uno del que jamás podría pensarse que te dejaría solo. Uno que cuando tomaba el compromiso de estar a tu lado, lo estaba pese a todos. Pero Pablo aquí le está diciendo, oye, aquí pasa algo. Por eso Pablo queda sorprendido con este compañero fiel. Compañero fiel que le tiene que exhortar y dice, oye, tenías que haber intervenido, aún para ayudar a estas hermanas. Filipenses 3, asimismo te ruego también a ti, ¿ves? No se sabe quién es. Compañero fiel, que ayudes a estas, a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo. Es decir, que esta persona sabía la situación, sabía el problema. A lo mejor era el esposo de una de ellas. No lo sabemos. O el hermano, o a lo mejor era el padre. No lo sabemos. Pero Pablo le está diciendo, oye, tienes que intervenir aquí. A veces nosotros nos comportamos como esta persona. Vemos que dos hermanos, dos hermanas en la fe están discutiendo y en vez de poner paz en la situación, somos de los que nos callamos. O somos incluso de los que echamos leña. ¿Verdad?
Todos hemos hecho eso alguna vez. A lo mejor nos dejamos de cantar por una, a lo mejor apoyamos a Evodia o a lo mejor apoyamos a Síntique. ¿No te has visto en esa situación de que hay un conflicto entre dos hermanos y en vez de ser neutro, tener una actitud neutral, nos inclinamos, ¿verdad? Por esa persona que a lo mejor tiene mejor testimonio. Cuando a lo mejor tiene la razón la otra persona que se está convirtiendo poco a poco y lleva poco tiempo en el Señor, ¿verdad? Hacemos acepción de personas, ¿verdad? Somos así. Lo curioso es que si sigues leyendo, Pablo habla de Clemente, cuyo nombre significa piedad, misericordia. Y no te hablo de Javier Clemente, ex técnico de la selección española y del Athletic de Bilbao. ¿Cómo es que no fue movido a misericordia por lo que se estaba produciendo en esta iglesia, en esta congregación entre estas dos hermanas? Ni siquiera uno de los demás colaboradores, todos testigos de cómo dos hermosas siervas de Dios se destrozaban la una a la otra, cómo rompían su unidad. Nadie hizo nada al respecto. Tiene que ser Pablo el que visite la congregación y vea la situación. Y yo me imagino que por revelación de parte de Dios. Y tiene que exhortar a las hermanas, pero también a los hermanos que están viendo la situación y no están haciendo nada. Evodia significa próspero viaje, éxito. Significa también la bien encaminada. La acabo de buscar en el diccionario. Sorprendente. Próspero viaje, éxito. Pero es que Síntique, lo creas o no, significa relación agradable, afable, la que llega en una ocasión especial. También significa buena suerte o afortunada. Pero quédate con el primer significado, relación agradable. Síntique, Síntique que tenía sus más y sus menos con Evodia. Evodia que tenía sus más y sus menos con Síntique. Vaya impacto, ¿no?, que ocasionarían estas dos mujeres trabajando juntas, El otro día veía el programa del Chicote, Pesadilla en la cocina, y había dos hermanas que una estaba gritando constantemente a la otra. Una era cocinera y la otra era la encargada de servir los platos y era la encargada del restaurante. Y la hermana menor machacando a la mayor. Venga, tienes que hacer este plato bien, criticando, juzgando, a grito pelado, poniendo nerviosa a su hermana. Y yo me imagino aquí la situación de Evodia y de Síntique también. Dos hermanas en la fe, hermosas hermanas, pero de repente su relación se empieza a deteriorar porque no estaban en un mismo sentir. Y no estaban en un mismo sentir en el Señor, que ahí es cuando Pablo tiene que entrar. No hay nada mejor que un buen viaje que se inicia en una buena ocasión con una buena relación agradable. Te has quedado, ¿no? Uniendo el significado de Evodia, próspero viaje, y Síntique, que significa relación agradable. Qué bueno que viajes con hermanos y hermanas por la vida y haya una relación de éxito, haya una relación agradable. Así hay personas en los ministerios, en las iglesias, en ONGs, en tu hogar, que son personas agradables, afables, que tienen éxito, porque trabajan en equipo. Escuchaba a Óscar Fradejas en una reflexión y hablaba sobre Jonatán y su escudero. Y habla de que trabajaban en equipo. Uno hería y otro remataba. Eso es trabajo en equipo. ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿O prefieres trabajar solo porque a lo mejor tienes un carácter fuerte? Hay viajes que recordamos no solo por lo bien que condujeron la tripulación, hay viajes que recordamos porque a lo mejor había un conductor muy bueno. Recordamos viajes por quienes somos. Porque cuando ibas en ese viaje pasaste un buen momento. Esa era la sensación que transmitían estas dos colaboradores de Pablo. Estaban en la obra, trabajando. Trabajaban juntas en la misma congregación, pero su relación no era la adecuada. La bien encaminada y la que llega en una ocasión especial. Era un yugo perfecto. Era un equipo perfecto. Pero Pablo les advierte. Si se rompe una buena relación,
se rompe un buen perfume. Salmo capítulo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Es decir, que una buena amistad, un hermoso yugo que una o dos personas, se puede echar a perder, porque no hay un mismo sentir. Y cuando se echa a perder una relación, se echa a perder un buen perfume, porque una amistad es un buen perfume. El perfume de la comunión es la mejor ofrenda, es el mejor servicio que podemos ofrecer y derramar sobre la cabeza de nuestro amado Jesús. No vale el número de los que hemos salvado, no valen las grandes obras, ni los grandes sacrificios si falta el óleo de la unidad. El agradable perfume de la comunión. Comunión, que es el lema del próximo Congreso de Remar Internacional, previsto para este año 2020, pero que en algunos países ha cancelado por causa de la pandemia. Comunión. ¿Qué es la común unión que tenemos entre nosotros? La respuesta es sencilla, es el mismo sentir, es lo que dice Pablo. Es el sentir de Cristo. Una pequeña locura del sabio hace perder el mejor perfume. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Esta congregación tenía la obligación moral de intervenir para resolver ese desacuerdo, y no lo hacen. Los propios miembros de una congregación no interceden, no hacen algo para solucionar esa relación, y tiene que venir una persona de fuera, en este caso Pablo, para arreglar y para exhortar a los hermanos. Como te he dicho, es triste que venga una persona de fuera a corregir algo que tú estás haciendo cuando te corresponde a ti arreglarlo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De repente pudieron algunas de ellas, Evodia o Síntique, haber cambiado el orden de prioridades, volviéndose más importante, llegar al término del viaje sea como sea, arreglar la situación. Pero no. Hay un refrán que dice, dos no pelean si uno no quiere. Una de las dos podía llegar a poner fin, oye, a esa mala conducta que estaban teniendo. Pero ninguna de las dos. Tiene que venir Pablo, ni siquiera los hermanos en la congregación. Muchas veces nos sucede así en nuestra vida. Dejamos de tener ese sentir en el Señor sin importarnos si perdemos nuestro compañero de viaje, o si la relación se rompe, o se resiente, si perdemos a nuestra pareja de equipo, a nuestro cónyuge. Ya no nos interesa esa unidad en el hablar, en el pensar, en el sentir. Nos comportamos de una manera diferente, actuamos diferentes, hablamos, opinamos totalmente a lo contrario. Lamentablemente hay hermosos equipos de siervos, de matrimonios que Dios ha unido y ahora mismo les está pasando esto. No saben cuándo empezó y tampoco se dan cuenta de lo que está sucediendo. Seguramente haya personas ahora mismo así, matrimonios, equipos de trabajo que se han roto. Y uno de los dos tiene que ceder. Uno de los dos tiene que decir, oye, hasta aquí. Tenemos que arreglar esto como sea. Tenemos que solucionar el problema. Porque si no va a venir otro. Y eso, ¿sabes lo que produce? Vergüenza. Que alguien te corrija cuando tú tenías que hacer el trabajo. Si no lo haces, se va a romper ese yugo. El yugo es algo que une a dos personas. Para que no se conviertan en la compañía desagradable de viaje, debemos examinar cómo están nuestras relaciones. Debemos estar en un mismo sentir. El sentir de Cristo, el vehículo de unidad. Y nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que ser fieles, misericordiosos para ayudar, para restaurar los yugos que Dios une y que a veces por nuestra culpa rompemos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Las mujeres hicieron un papel grandioso en la introducción del cristianismo en el mundo. Pablo, desde el comienzo de sus cartas a sus últimas palabras de despedida, da nombres, y es lo que estamos haciendo con este espacio de Aprendiendo de las últimas semanas, mencionar a los colaboradores de Pablo. Nos da nombres de mujeres que tenían una gran influencia en la vida de la iglesia.
Filipenses menciona 2 mujeres, Evodia y Síntique, de las cuales Pablo dice que han combatido conmigo juntamente en el Evangelio con Clemente y otros colaboradores. Pero la relación entre estas 2 mujeres se deteriora. No sabemos si una porque quería ser superior a la otra, sino porque una a lo mejor era bien vista por los hermanos de la comunidad, de la congregación. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la relación se estaba deteriorando. No había un mismo sentir en el Señor. No tenemos ni idea de la causa de la disensión entre Evodia y Síntique. Lo que sí sabemos es que los efectos de la misma tenían que ser destructores para la iglesia. Cuidado con tener personas en la iglesia que están desunidas, que no están en un mismo sentir, porque al final la iglesia se puede deteriorar. A lo mejor una parte de la iglesia apoya a Evodia y otra parte apoya a Síntique y entonces hay un problema. Esa iglesia no está unida. Por eso hay que arreglar ese tipo de problemas. Y esto es lo que quiere el enemigo. Para eso ha venido Satanás. Para robar, para destruir, para matar relaciones, destruir familias, robar el gozo, robar el mismo sentir en el Señor. Pero tenemos a hermanos como Pablo que ven la situación cuando otros no lo ven y dicen, oye, aquí está pasando algo. Es hora de solucionar esto. Todos necesitamos la ayuda de otra persona para mantener un paso estable, para seguir hacia adelante por la causa de Cristo. Hay estabilidad en la unidad y en la paz. Cuando estás juntamente batallando con un hermano, con una hermana en la fe, es más fácil continuar en los caminos del Señor. Pero cuando estamos solos, qué difícil se hace, ¿verdad? Cuando tienes que llorar y no tienes un hombro, cuando necesitas una palabra de ánimo y no la tienes, no la encuentras. Que el Señor nos ayude a saber cuál es mi parte en la armonía de la iglesia. Que yo pueda elogiar las virtudes antes que criticar los defectos, porque somos expertos en ensalzar los defectos en vez de ensalzar las virtudes de las personas. Que podamos ser sensibles para enfrentar los desacuerdos, pero que sobre todo nuestra gentileza hacia nuestros hermanos sea conocida por todos. Hoy Pablo nos da una lección. Pablo tuvo que visitar la iglesia de Filipos y tuvo que exhortar a Evodia, a Síntique, pero también tuvo que exhortar a otras personas porque veían la situación y no hicieron nada. Que nosotros podamos ser atalayas y cuando veamos situaciones en la iglesia de este tipo, desacuerdos entre hermanos, que nosotros podamos traer paz. Hablar con esos hermanos y decir, oye, hay que arreglar esto. No vamos a permitir que de aquí nazca una raíz de amargura. De aquí nazca odio, venganza. No. Hay que solucionarlo. Hay que hacer las paces. Hay que ponerse a cuentas con Dios. No perdamos ese mismo sentir en el Señor. Hoy hablando de Evodia y Síntique. Nuestro hermano Pablo, dándonos una lección de nuevo. Radio Solidaria, una radio comprometida.